Salvador Guerrero, sobre lo que la gente le dice a los especialistas del Consejo del bullying, de la violencia, de lo que puede vivirse y se vive en el ámbito escolar en México. Gracias, Salvador, por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Carmen, encantado de escucharte. Pues déjame decirte que en el Consejo Ciudadano captamos información de todo el país que nos indica del aumento en 65% de los reportes sobre bullying, que es básicamente una forma de violencia dirigida de unos contra otros en el espacio escolar. Creemos que detrás de esta tendencia hay un conjunto de fenómenos, en particular el hecho de que sigue creciendo, por ejemplo, la presencia del bullying digital, así como que se consolidan los reportes que tienen que ver con bullying relacionado con violencia física, en particularmente 31% de los casos, violencia verbal 23%, psicológica 16%. Y a propósito del bullying y de lo que implica su desaparición, para que podamos hablar de que en los espacios escolares estamos construyendo una comunidad no violenta y de paz, el Consejo Ciudadano ha generado 142 talleres y pláticas para estudiantes y comunidad escolar, y tenemos un acuerdo con la Autoridad Educativa Federal de la Capital Nacional para fortalecer la salud mental de los menores. Digo, el teléfono de atención es el 55 55 33 55 33 para atención gratuita desde la Capital Nacional para todo el país. Carmen, son algunos de los datos que tenemos en el Consejo. Y en estos talleres, ¿qué se le dice a los que los toman? ¿Cuáles son los principales mensajes? Bueno, básicamente que existe la posibilidad de la contención emocional. Ya. También planteamos que es necesario ubicar el bullying en el contexto de lo que está ocurriendo en la casa, porque a veces el victimario del bullying es una persona que está sufriendo a su vez violencia en su propia casa, por el papá o la mamá, más en el caso del primero que de la segunda, y también que es posible salir adelante independientemente de las tensiones que existan en la casa y en la escuela respecto de esta tentación de violencia escolar, que incluye, sí, una dimensión física, verbal, pero también cibernética. Y aquí subrayo y recomiendo esta película que está ahí en Netflix, que se llama Revancha Ya, porque la inteligencia de los adolescentes a veces se despliega con mucho más, digamos, afinamiento del que uno quisiera reconocer, y puede ser mucho más rotunda y dañina, y también incorporar los propios vocabularios de los cuales estamos hablando los adultos, y puede distorsionarlos. Entonces sí hay que acompañar este proceso para combatir el bullying. ¿Qué dice esto de Netflix? Cuéntanos un poquito más. ¿Revancha ya? ¿De qué va eso? Ya, básicamente... Ya, bueno, no necesitan usos Netflix, pero digamos que... Básicamente se trata de un ambiente donde cualquiera puede generar solo, o entre 2 o 3 o 4 más personas, formas de violencia que atentan contra la integridad de las personas, sea integridad intelectual, sexual o de su propia reputación. La reputación de las empresas, de las personas, es a veces mucho menos importante, y no lo entendemos, que la reputación entre jóvenes que pueden estarse dañando a través del mundo digital, usando imágenes que pueden tener contenido sexual, o simplemente con imágenes inventadas de lo que representa cada uno en la propia comunidad que se está construyendo en ese periodo tan importante de la vida, que es la secundaria y la preparatoria. Ni más ni menos, pues estamos hablando de un ecosistema muy violento en términos de las redes sociales, un ecosistema en donde el bullying desde luego es un factor permanente en el ámbito escolar y no tan escolar. Estamos hablando de un contexto general que, bueno, no es exclusivo de México, porque es un fenómeno que ya preocupa mundialmente. Hay una preocupación seria del tema de la polarización, el bullying, la violencia, y el tema de las redes, desde luego, es un tema importantísimo. En los reportes que reciben, Salvador, los especialistas del Consejo, no sé si lo tengas tan desagregado, pero ¿hay algún porcentaje, alguna idea de en dónde es que se registra más violencia, bullying en contra de alumnos, de estudiantes y de maestros? Porque el ámbito escolar incluye a maestros, maestras y comunidad en conjunto académica. Bueno, tu pregunta llama a una precisión mayor, pero sí puedo decirte que primero, para ser exactos, habría que decir que nosotros tenemos reportes de bullying que provienen de todo el país. Eso no quiere decir que esos reportes sean necesariamente representativos del fenómeno total de bullying. Lo son en cierta medida, porque si estamos más posicionados en la Ciudad de México, vamos a tener más reportes de la Ciudad de México, pero te los doy. En la Ciudad de México,
de donde proviene el 70% de los reportes, obvio por nuestro posicionamiento en la capital nacional, de Iztapalapa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Azcapotzalco y Xochimilco, así como de Álvaro Obregón, proviene prácticamente el 80%. Y de otras entidades destaca el Estado de México, que si no consideramos a la ciudad, el reporte del Estado de México en bullying representa prácticamente el 70% de todos los reportes que provienen de otras entidades del país. Sigue Coahuila, Guanajuato, Sinaloa y Michoacán, y hay que decir que sí tenemos los datos desagregados de quienes reportan más, niñas o niños, básicamente las niñas con el 55% y los menores de entre 12 y 15 años representan el 54% del total, Carlos. Ni más ni menos, pues ahí están estos reportes que han recibido ustedes. El estudio, bueno, el informe, digamos así, abarca del 19 al 22, ¿cierto? Así es, inclusive eso nos permite afirmar que obviamente el bullying desapareció, o digamos, llegó a ocupar el 10% de lo que tiene actualmente en los periodos de la pandemia. Siguió, lo cual llama la atención, no tanto que haya reducido, porque pues no había clases presenciales, sino que permaneció hasta representar el 10% de lo que es el bullying, ya que hemos abierto todas las escuelas. Y dime una cosa, sobre todo tratándose de menores de edad o de jóvenes en el ámbito escolar, ¿cómo se aborda, cómo se procesan los casos de bullying? Porque, a ver, tenemos víctimas, victimarios, y luego la frontera entre una cosa y otra se puede confundir, porque al final de cuentas quien agrede a los demás a su vez puede tener contextos de violencia que lo hacen repetir de lo que es víctima. O sea, que esto no es tan en blanco y negro, es un tema bastante complejo. Lo es, mucho más de lo que, insisto, quisiéramos aceptar los adultos, que podríamos decir, no, el bullying hay que sacarlo de las escuelas, hay que fomentar una cultura de paz. Por cierto, por supuesto que hay que decirlo, y por eso yo recomendaba esta película, que tiene una complejidad de una novela que es presentada de una manera muy dinámica. Entonces, en la de Revancha ya. Exactamente. Qué título, ¿no? Sí. De hecho, está puesta, yo diría que la protagonista es de origen hispano y tiene otro personaje ahí muy interesante. Está muy representada además a partir del vocabulario de lo que estamos hablando, del desplazamiento del patriarcado, de los pactos, del machismo, pero está incluido su proceder, es decir, los impactos de procedimiento de esas prácticas en el comportamiento de las mujeres, que son dominantes claramente en esa película, y me parece que ellas son crecientemente dominantes en la actualidad. Y respondo a tu pregunta rápidamente, Carmen. Primero hay que asumir que padres de familia, maestros, maestras, y de una manera cada vez más igualitaria, el papá y la mamá tienen que reconocer lo que está ocurriendo en sus hogares, que pudiera estar generando por falta de supervisión, de interés, por exceso de trabajo que impide dedicar también tiempo de calidad dentro de los hogares, puede estar impidiendo que abordemos los temas que están desafiando a nuestros niños, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. Así que ahí hay necesidad de una conciencia superior y darle mayor relevancia a lo que pasa en las escuelas. El Consejo Ciudadano tiene un planteamiento sobre eso. Necesitamos pensar en el ahora de los niños y los jóvenes, porque ahí en todas las escuelas existen formas de bullying que pueden llegar en algunas entidades, por ejemplo, algún reporte por ahí, al intento de utilizar el bullying como una forma de prólogo del reclutamiento delincuencial. Eso puede ocurrir, hay un par de reportes por ahí en dos entidades problemáticas donde el bullying forma parte de una estructura de reclutamiento delictivo. Entonces puede ocurrir para otras razones, pero formalmente digamos que tiene ahí la sociedad mexicana una gran oportunidad de intervenir para desmantelar los riesgos de que el bullying esté asociado con otras formas de violencia que los adultos también despliegan para mantener ciertas formas de interacción que son negativas para la comunidad. Ni más ni menos. Pues fíjate tú, doctor Salvador Guerrero, que nos estás contando esto, y un estimado amigo que es Juan Martín Pérez García, que lo has de conocer perfectamente, que ha hecho un trabajo espléndido a favor de los derechos de la infancia. Claro. En su momento fue director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, y bueno, sigue de cerca estos trabajos a través de su propia organización, y nos mandó, ahora que te está escuchando, que tiene el buen gusto de escuchar este programa, nos mandó una información que agrega lo que estás diciendo, que es el informe del INEGI. Fíjate, incluso le estoy diciendo, si tú no tienes inconveniente, que si entra al aire con nosotros
y que nos cuente este dato del módulo sobre ciberacoso del 2021. Y es muy interesante lo que el INEGI tiene de información, que complementa muy bien lo que nos estás diciendo y que nos permite tener una dimensión más amplia de la población usuaria de Internet que fue víctima de ciberacoso. En 2021 aumentó 21%, medido por el INEGI. Así que con lo que dice Salvador Guerrero, más lo que nos manda Juan Martín Pérez García, pues estamos hablando de un problema de dimensiones bastante fuertes. Juan Martín, bienvenido a esta charla con Salvador. ¿Cómo estás? Gracias por estar escuchando. Gracias Carmen, y bueno, saludo querido Salvador. Pues, ¿qué tal, Martín? A la preocupación que ha externado mi colega, porque efectivamente tenemos que partir que 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en México, su socialización, su vínculo es a través de dispositivos móviles. Es decir, el Internet forma parte de su vida, y claramente, como lo explicaba Salvador, pues la violencia que está en los espacios familiares, comunitarios, en nuestra vida nacional, pues se refleja también en el mundo virtual. De ahí que precisamente esto sea solo una expresión del mundo adulto, donde niños y niñas no solamente son víctimas, como ya se ha mencionado, sino también están reproduciendo como un código de relación. En lo que nos envías, Juan Martín Pérez García, está el reporte del INEGI, donde se identifica la mayor prevalencia del ciberacoso en 3 estados de la República. Efectivamente, de acuerdo a los datos del INEGI, recordemos que afortunadamente el INEGI ha ido diversificando con el tiempo módulos. Entonces hay un módulo específico de ciberacoso. La última actualización que se tiene, no es tan reciente, es 2021, pero nos marca elementos después de la pandemia, y esto creo que ya nos da idea. Y los estados que tienen mayor prevalencia de ciberacoso, según el INEGI, es Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Es importante en esto también destacar que estos son primeras aproximaciones, no es algo que podamos ahora conocer con amplitud, porque nos falta todavía mucho más estudios. También el propio INEGI reporta que hay el uso de identidades falsas como un medio para poder atacar, y algo muy importante es que si bien hay un pequeño margen hacia mujeres, en realidad niños y niñas en su conjunto son víctimas de estas expresiones de violencia digital. Ni más ni menos. Pues para cerrar la charla, Salvador, ¿qué nos dices? Bueno, pues muy interesante, enriquece el comentario de Juan Martín y también, por supuesto, el trabajo del INEGI. Y yo tengo una hipótesis. Vamos a suponer que el bullying también, de alguna manera, es la salida de algún tipo de desigualdad y violencia estructural de todo tipo que pueden estar padeciendo comunidades que nunca terminan de cerrarse respecto de aquello que las amenaza, concretamente de la violencia. Así que si vamos a trabajar para resolver el bullying, estamos trabajando para resolver el problema de la desigualdad estructural y también, por supuesto, de la atención que hemos dejado de tener como adultos respecto del tema educativo y de lo que están viviendo los muy jóvenes, que son el presente de nuestro país. Así que es muy importante que tengamos una visión individual y de conjunto, y subrayar que el Consejo Ciudadano está abierto para la ayuda. Nosotros sí hacemos este análisis, pero ofrecemos un esquema de atención con psicólogas y psicólogos, y también atención jurídica todos los días, todo el año, y no nos tardamos más de 5 segundos, salvo una ocasión, recordaste, no fue posible hacerlo en 5 segundos. Así que estamos para servirles. Pero ¿por qué no? Ya lo dijiste, pero si no te importa, vuelves al teléfono para que el público que está escuchando tenga este referente. Sí, es 55 33, también es un WhatsApp. También atendemos in situ en las 4 sedes del Consejo en la Ciudad de México, e igualmente podemos atendernos en los centros de recuperación emocional del Consejo Ciudadano. Pues gracias, Salvador. Juan Martín, ¿con qué te despides? Ya que estamos aquí en la reunión con los dos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Solamente insistir en la urgencia de que tenemos que construir paz en este país de guerra. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya ha emitido recomendaciones al Estado mexicano en 2011, 2015, precisamente para que desde las escuelas podamos trabajar la cultura de paz como una de las alternativas frente a esta barbarie que vivimos, y que se refleja ya en todos los ámbitos de la vida cotidiana, pero expresamente en la vida digital. Y por supuesto que hay que seguir hablando de este tema con niños y niñas, no solamente porque lo viven, sino porque también en ellos hay una gran alternativa de cambio. Sin la menor duda. Pues a los dos muchísimas gracias. Juan Martín, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias.
Gracias, coordinador de Tejiendo Redes, Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García. Salvador Guerrero Chiprés, gracias, Salvador, por estar aquí esta mañana. Doctor. Pues encantado de saludarte, Carmen, hasta luego. Igualmente, gracias a los dos. Y el tema, tema de temas, sin duda. 10:12, tiempo del centro de México.